Hola, ¿qué tal? Saludos desde España. Soy Daniel Ofcam, soy el director de Protestante Digital. Lo primero, me gustaría dar las gracias a la Iglesia Diálogos y Fe por invitarnos a participar de este evento. Lamentamos no poder estar presentes allí. Yo me encuentro en España, era muy complicado poder viajar hasta Colombia. Y bueno, pues también tenemos compañeros que trabajan desde Latinoamérica, pero tenían un evento paralelo a este, entonces por eso no podemos asistir. Pero estamos encantados de poder participar, aunque sea de esta manera en vídeo, para hablar de este tema que nos parece tan importante en la actualidad. Un tema que además nos apasiona, porque como bien sabéis, pues somos un medio de comunicación y nos gusta pues intentar trabajar temas que tienen que ver con la comunicación, con la verdad, cosas que nos parecen muy relevantes hoy en día. Lo primero me gustaría presentar un poquito, bueno, quién soy yo. Yo soy el director de Protestante Digital actualmente, estudié periodismo, también hice un máster en redes sociales, tengo estudios también en teología. Y bueno, pues llevo trabajando en Protestante Digital desde el año 2008 y siendo el director desde el año 2015. Protestante Digital es una plataforma que nació en el año 2003. Internet era en aquel entonces muy diferente al actual, pero ya en entonces, pues los fundadores, Pedro Tarquis y Juan Antonio Monroy, entre otros, vieron que había una necesidad de cubrir un hueco, y era el hecho de poder dar información sobre los evangélicos a la sociedad en general, a la sociedad española. Tenéis que conocer, me gustaría recordaros que en España los evangélicos somos menos del 1%, y uno de los grandes desafíos que tenemos es poder explicarle a la sociedad quién somos, qué es lo que hacemos. Hay muchos prejuicios hacia los evangélicos históricamente, y por eso vimos que, bueno, en este caso los fundadores vieron que era importante crear este medio, y fue con el apoyo de Alianza Evangélica Española que comenzó al principio pues siendo una web que se renovaba una vez a la semana. Y gracias a Dios el proyecto fue creciendo, el proyecto fue llegando cada vez a más personas. Internet también fue creciendo en su impacto y en su penetración en todos los aspectos de la vida, y también evidentemente no solo en España sino también en otros países. Y de esta manera pues vimos cómo Protestante Digital iba cumpliendo esta función de transmitir a la sociedad qué somos los evangélicos, qué creemos los evangélicos, pero también de cara a los evangélicos nos servía y nos sirve para poder estar atentos a cuáles son los temas de los que la sociedad está hablando. Entonces, Protestante Digital lo que pretende es estar siempre muy pegado a la actualidad, y eso es lo que hemos hecho desde el principio, estar muy pegados a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, poder estar atentos a cuáles son los temas de los que se está hablando, y poder de alguna manera intentar establecer una conversación por medio de las noticias, por medio de artículos, por medio de la reflexión en torno a la actualidad, y de esta manera pues estar un poco transmitiendo cuáles son los valores de la Iglesia evangélica, cuáles son los valores del Evangelio con los que queremos impactar a nuestra sociedad. En cuanto al tema de medios de comunicación y verdad, para nosotros es un tema clave, dado que como medio de comunicación creemos que tenemos la labor de defender la verdad, de presentar la verdad y de intentar acercarnos a la realidad de la manera más honesta posible. Uno de nuestros principios o nuestros objetivos es, de hecho, hacer un periodismo responsable y que esté de acuerdo con los valores del Evangelio. Creo que como cristianos ahí tenemos un desafío muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo noticias que no cuentan la verdad, pues no solo estamos haciendo daño a nuestro medio o haciendo daño a la persona que está desinformada, sino que también estamos haciendo un daño al testimonio en general. Por eso nosotros intentamos vigilar bastante el hecho de contrastar las noticias, no dejarnos llevar tanto por la velocidad. Hoy en día en Internet hay muchos medios que quizá quieren ser los primeros en publicar algo, y entonces pues intentan hacer las cosas tan rápido que a veces acaban dando información que no es correcta, y nosotros con el tiempo, con la experiencia, hemos ido dándonos cuenta que es mejor a veces no ser tan rápidos, pero sí ser más precisos. Y de alguna manera hemos estado intentando construir de esta manera una cierta credibilidad que intentamos guardar también pues haciendo esto.
No somos perfectos, por supuesto, hemos cometido errores y creo que también esto es una de las cosas que hay que hacer cuando eres un medio de comunicación y cometes un error, pues tener la honestidad de admitirlo, y esto también lo hemos hecho algunas veces cuando ha sido necesario, pero creo que es muy importante que en nuestra época, y sobre todo con la cantidad de información que hay hoy en día, vivimos en una época de sobreinformación, y por eso es muy importante que como periodistas, como personas que están trabajando en medios de comunicación, pongamos criterios de contraste, criterios de hacer un periodismo sano en este sentido, que de alguna manera coincide mucho con la búsqueda de la verdad que encontramos en la Biblia y con la manera en la que la Biblia misma está escrita. Nosotros nos fijamos mucho, por ejemplo, en cómo está escrito el Evangelio de Lucas, y vemos allí a una persona que dice que fue diligente a la hora de buscar la verdad. Fue alguien que se preocupó por contar las cosas de manera precisa y que de esta manera pues el mensaje llegara adecuadamente. Y este creo que tiene que ser el modelo que podemos defender desde nuestros medios de comunicación. También es verdad que estamos en una época en la que la verdad está siendo atacada desde diferentes ángulos. Por una parte están las noticias falsas, de las que nosotros hemos escrito y hemos hablado en varios artículos, que son noticias que se crean para, de alguna manera, condicionar una respuesta. Ya vienen de alguna manera predefinidas, son noticias que se manipulan, que vienen con una previa manipulación y que buscan pues que la persona actúe de alguna manera. Y lamentablemente las noticias falsas, las fake news, están circulando hoy en día muchísimo, incluso en nuestro medio cristiano. Lamentablemente los cristianos hemos sido un poco ingenuos muchas veces a la hora de examinar las noticias que nos llegan. Voy a poner un ejemplo de una noticia que salió hace años, que decía que pues se habían encontrado los restos de los carros del faraón, y esto se empezó a difundir y se difundió en diferentes medios de internet. Otro ejemplo sería, por ejemplo, una noticia que decía que la NASA había demostrado que todo lo que la Biblia decía era verdad. Y son noticias que se crearon con el objetivo teórico de fortalecer la fe evangélica o fortalecer la fe cristiana, lo que nosotros creemos, porque serán noticias que en teoría apoyarían lo que nosotros creemos, pero que son falsas. Ambas noticias eran falsas, eran creadas por diferentes personas en diferentes contextos, pero que no eran ciertas. Entonces, cuando se descubre que no es cierto, el daño que esto hace al testimonio es mucho peor. Por eso no tenemos que dejarnos llevar a veces por ese impulso de tanto crear noticias que parezcan beneficiarnos como difundirlas. Hoy en día tenemos un problema con el tema de la difusión de las noticias. Antes había un control mayor porque de alguna manera los periodistas, los medios de comunicación teníamos, por así decirlo, el control de la difusión, y entonces nosotros pues aplicábamos criterios, o teóricamente teníamos que aplicar criterios de credibilidad a lo que nosotros difundíamos. Pero hoy en día las personas difunden las noticias por WhatsApp, por redes sociales, y realmente pueden tener cierta formación, pero muchos de ellos no tienen formación, entonces difunden cualquier noticia sin darse cuenta o sin aplicar estos criterios de credibilidad o de verdad a lo que están difundiendo. Y por eso creo que nosotros, parte de nuestra labor como medios de comunicación, que estamos en contacto también con iglesias evangélicas, con personas evangélicas, con liderazgo evangélico, es generar una cultura de contraste, una cultura de revisión, una cultura de prudencia y también una cultura de difusión de las noticias verdaderas. Entonces creo que esto es una labor que tenemos que también ir haciendo y por la que tenemos que luchar. Otro de los problemas que encontramos con respecto a la verdad hoy en día es que las redes sociales están configurando de alguna manera mucho de la perspectiva que tenemos y de las noticias que nos están llegando. Lo hemos visto nosotros muy claramente en Protestante Digital, como las redes sociales son uno de los sitios de mayor acceso a nuestra plataforma. Y esto lo que muestra es que la gente está usando las redes sociales para informarse. De hecho, hace no muchos años se hizo una estadística en Estados Unidos, y creo que fue en el año 2017, donde ellos ya veían que el medio más importante para informarse era Facebook. Entonces, imaginémonos lo que puede suceder cuando una persona solo se está informando por Facebook. ¿Cuál es el peligro? Pues que tanto Facebook como el resto de redes sociales funcionan generando una especie de burbuja alrededor del usuario.
Facebook lo que quiere es que pasemos mucho tiempo en su plataforma, entonces para poder vendernos sus anuncios, para poder vendernos allí a quien está pagando por poner sus anuncios, por poner sus ideas, pues que puedan ser visibles. Esto es uno de los negocios de Facebook, no es el único, pero esto lleva a que como usuarios no estemos exponiéndonos muchas veces a ideas que vayan en contra de lo que a lo que a nosotros nos gusta. Recordemos que Facebook se basa sobre todo en preferencias, en gustos, en el botón de me gusta. Cada me gusta está configurando qué es lo que yo voy a ver cada vez que entro a Facebook. Y si mis me gustas son los que configuran las noticias a las que accedo, es muy posible que acabe haciéndome una perspectiva sesgada de lo que es el mundo, sesgada de lo que es la información a la que accedo. Por eso hoy en día una de las peleas que tenemos en cuanto a defender la verdad y buscar la verdad es animar a las personas a que no se informen solamente por una de las redes sociales, o que no se informen solo por un periódico, o solo por una televisión, o solo por un medio, sino que intenten abrirse a poder leer, escuchar, ver perspectivas que sean diferentes a las que ellos tienen. Claro, a veces uno tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido, pero es necesario hacerlo, porque si no nos vamos a quedar en un sentido metidos dentro de esa burbuja, una burbuja que va a ser cada vez más pequeña y que va a estar de alguna manera configurando nuestra visión del mundo y quizá pueda ser una burbuja formada alrededor de mentiras. Esto es otro de los riesgos que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? Bueno, por una parte, como decíamos antes, hay que generar pedagogía, hay que enseñar a la gente que no se informe solo por un canal, y por otra parte también ser valientes en el sentido de cuando tratamos los temas, es evidente que vamos a presentar una perspectiva propia, la gente sabe que somos evangélicos y que queremos presentar una perspectiva evangélica, pero ser coherentes con mostrar las cosas como son. Nosotros a veces hemos recibido críticas muy duras cuando hemos publicado cosas negativas sobre alguna iglesia evangélica, sobre algún movimiento evangélico o sobre algún líder evangélico, pero eran cosas que eran verdad. Entonces el problema no era el nuestro, el problema era lo que había sucedido. ¿Y qué pasa? ¿No tenemos que contarlo? Pues yo creo que no, yo creo que tenemos que ser honestos y tenemos que ser en un sentido transparentes. No creamos noticias o no vamos con un afán persecutorio ni con el afán de hacer daño, nunca. Eso no es nuestro objetivo, pero sí el mostrar las cosas como son e intentar ser honestos a la hora de transmitir nuestra visión y a la hora de contar noticias y también generar opinión alrededor de esto. Esto es otro de los aspectos que también creo que es importante hoy en día, diferenciar entre opinión e información. Cada vez está más mezclado. Nosotros en Protestante Digital tenemos diferenciadas las áreas de información y de opinión e intentamos de alguna manera que estas áreas estén claramente, pues, al menos visualmente un poco diferentes, para que la gente sepa cuando está leyendo un artículo de opinión de un autor que está opinando sobre algo, y es diferente cuando está leyendo un reportaje que ha sido escrito para informar. Eso no quiere decir que no pueda haber dentro del artículo o del reportaje un espacio para la opinión, pero tiene que estar enmarcado dentro de los criterios periodísticos que aplicamos. Así que eso es un poco lo que quería compartiros sobre este tema de comunicación y verdad, que creo que es, ya digo, un aspecto bastante importante que tenemos que abordar, y esto es la manera en la que nosotros estamos intentando hacerlo en Protestante Digital. Aunque ya hemos hablado un poco sobre cómo la Iglesia debería responder a este asunto de la verdad y la mentira, quisiera ser un poco más específico y dar algunos principios. Para ello voy a tomar un material que hemos editado recientemente, Protestante Digital, la redacción de Protestante Digital hemos editado este libro, Evangélicos en la nueva era de la comunicación, ha salido dentro de la editorial Andamio. Y es un libro en el que, bueno, pues abordamos algunos de los temas que estáis abordando también en esta charla. Algunos de los principios que encontramos en la Escritura y que creo que son aplicables a la Iglesia para ser sal y luz serían los siguientes. El primero sería que la verdad existe y que conocer la verdad es posible. Hoy en día vivimos en un mundo posmoderno en el que la verdad puede ser cuestionada desde diferentes ángulos y creo que no deberíamos caer en esa trampa del relativismo de pensar de que pues la verdad depende de quien la vea, o frases que a veces se escuchan de este tipo.
Nosotros creemos que una investigación precisa nos puede llevar a conocer la verdad. Es verdad que la verdad no podemos conocerla quizá en toda su plenitud, pero sí podemos conocer cuando algo es verdad. Y creo que como cristianos debemos defender esto. Y la Iglesia también es puesta en un sentido dentro del mundo como baluarte de la verdad. Entonces, defendamos la verdad, sería uno de los principios que podríamos dar. Otro de los principios sería aplicar filtros en el consumo de la información. Deberíamos poner los hechos por encima de las opiniones y las emociones. Muchos están obsesionados con la construcción del relato, ¿no? Lo importante hoy en día es cómo contamos las cosas. Es importante cómo se cuentan las cosas, por supuesto, pero las cosas hay que ser capaces de diferenciar entre lo que son los hechos y lo que son las opiniones. Y realmente creo que es importante que como cristianos también podamos hacerlo. Una de las cosas que Jesús enseñó fue este principio: por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando nos acercamos a un medio de comunicación, deberíamos ver un poco si está teniendo una tendencia muy sensacionalista, pues quizá podemos descartarlo como medio para informarnos. Entonces, es un filtro que podemos aplicar a la hora de informarnos. ¿Dónde nos vamos a informar? Como iglesia, como comunidad cristiana, ¿dónde vamos a estar buscando información? Creo que es algo importante a examinar. También, como decíamos antes, romper la burbuja. No nos quedemos encerrados solo en lo que dicen aquellos que están en nuestra onda, sino que seamos capaces de abrir un poco el panorama y examinar qué se está diciendo sobre este tema. Quizá Internet en esto nos ha dado una ventaja, que es que podemos acceder a medios independientes, a medios que no tienen grandes corporaciones detrás, que están formadas por periodistas que trabajan y que realmente lo hacen porque quieren informar. Entonces creo que esto es algo importante también a destacar y que nos puede ayudar a romper la burbuja. Otro criterio importante sería vigilar el primer impulso cuando participamos en redes sociales. Creo que a veces somos muy impulsivos a la hora de reaccionar, ya sea compartiendo noticias o ya sea comentando las noticias, y a veces podemos pues hacer algo de lo que luego nos arrepintamos. Entonces deberíamos ser capaces y debemos fomentar una cultura también de prudencia a la hora tanto de compartir noticias como a la hora de comentarlas en las redes sociales, sobre todo, que a veces la gente pues no está ayudando, sino que está dejando salir pues lo peor que hay dentro. Y esto es algo que tenemos que intentar aprender a hacer, cómo estar presentes en las redes sociales a la hora de comentar las noticias. Deberíamos aplicar todos los criterios que nos da Proverbios sobre la lengua, nos da Santiago también en su carta de Santiago, habla muchísimo sobre la lengua, y son principios que están escritos ahí en la Biblia que podemos aplicar directamente a nuestra manera de interactuar en las redes sociales. Otro principio sería confrontar la falsedad. Cuando se está publicando algo falso, cuando se está diciendo algo falso, y esto nos pasa mucho con respecto a la Iglesia evangélica aquí en España, pues creo que tenemos que salir, dar un paso adelante y decir: esto no es correcto, esto no es verdad, y tenemos que defender la verdad. Y no solo con respecto a la Iglesia evangélica, sino muchas veces también cuando se habla de Jesús, cuando se habla de Dios, cuando se habla de muchas otras cosas. Creo que tenemos que ser valientes y decir: bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo con que se esté diciendo esto, que se esté contando esto, porque es falso, y a partir de ahí mostrar cuál es la verdad. Y finalmente, formar comunidades críticas, comunidades de pensamiento que pueden ser las mismas iglesias evangélicas. O sea, creo que las iglesias evangélicas, cuanto más variadas seamos, cuanto tengamos una congregación más amplia, pues puede ayudarnos a la hora de hablar de los temas, a la hora de filtrar información que nos pueda llegar que no sea correcta. Y en este sentido podemos seguir el consejo de los de Berea, que cuando Pablo y Silas llegaron a esta iglesia, ellos examinaban todo lo que les decía cuidadosamente para ver si era verdad lo que les estaban anunciando. Pues nosotros deberíamos hacer igual en nuestras comunidades cuando alguien viene con algún tipo de mensaje o cuando recibimos noticias, pues que como comunidades también seamos una comunidad que filtre y sea capaz también de difundir aquello que es verdad. Así que, bueno, pues estos son un poco algunas ideas que espero que puedan seros útiles, y bueno, lamento mucho que no podamos estar presentes para el coloquio, pero estoy seguro de que va a ser un tiempo muy interesante y esperaré luego a poder leer o ver las conclusiones a las que lleguéis. Muchas gracias.